desde abajo. O sea, 32,000 ejidos organizados económicamente deben de ser la base que garantice la soberanía alimentaria de todos los mexicanos. Hay un proceso histórico en el cual estamos nosotros sustentados, y ese proceso histórico es, en primer lugar, el hecho de que tenemos la mitad del territorio nacional como propiedad social. Es decir, tiene una base constitucional, tiene una base histórica, tiene una base de derechos y de deberes, y que durante los últimos 30 años pues se encargaron todos estos gobiernos de desmantelarla, de sofocarla, de dividirla, de limitarla. Entonces hay un extraordinario potencial económico. Entonces el gran reto inmediato, me parece a mí, es situarnos en un proceso histórico, y habría que pensar, por ejemplo, como tareas inmediatas, cuáles serían las condiciones de inicio para los primeros 12 meses de gobierno, los siguientes 12, porque aquí tenemos que reconstruir todo el proceso de formación de lo público a lo largo de los últimos 30 años. Es todo un sistema constitucional que abarca la parte productiva agropecuaria, la parte energética, pero muchos otros aspectos. Entonces, tenemos que pensar en cómo organizar nuestros esfuerzos, y las tareas inmediatas, muy claramente, pues tienen que ver con ciertas cuestiones, unas que tienen que ver hacia lo interno de las organizaciones. Es evidente que se necesita un proceso formativo, es evidente que se necesita crear una instancia de autoformación de las organizaciones, en donde se formule con claridad el proyecto, el concepto, la visión, la identidad, el proyecto histórico, los derechos, los deberes, pero también las formas de organización económica y de actividad económica que se deben de realizar en todos los espacios que incluye el territorio de los ejidos y las comunidades. Entonces, ese proceso formativo es una cosa interna de las propias organizaciones. En segundo lugar, es necesario identificar cuáles son aquellas cuestiones desde el punto de vista económico que son urgentes, que queden plasmadas en los lineamientos, las reglas de operación y la forma de gestión y administración de los presupuestos del año próximo. Aquí la ventaja es que sí hay la posibilidad de iniciar procesos de cambio profundos, ordenados, con una visión estratégica y una visión de corresponsabilidad, a diferencia de las anteriores históricas negociaciones donde pues, nos encontrábamos con todos estos intereses y concepciones políticas y económicas, intereses totalmente opuestos a los intereses del campesinado. Entonces, hoy tenemos esa condición que es fruto también del esfuerzo y la participación de todos en la parte de la jornada electoral, y que ahora podemos eso verlo como una condición política favorable para un proceso ordenado pero profundo. Pero entonces tenemos que tener claro que vamos a ir por esos cambios a profundidad, los vamos a ir construyendo en el tiempo. El factor importante es tener claro que es un proceso en el tiempo, y que es un proceso en donde, a diferencia de las condiciones políticas previas, hoy sí hay la posibilidad de una construcción conjunta, dialogada, deliberada, sobre la base de los análisis diagnósticos, etcétera, que se tienen desde pues, todos los puntos de vista. Otra tarea que me parece muy importante es que cada uno de los ejidos se convierta en unidades de planeación y organización económica. Hoy la SAGAR tiene estructuras de planeación que obedecen en parte a una lógica técnica, en parte a una lógica que tiene que ver con las provincias
agronómicas y sus condiciones, en parte a una lógica de mercados, en parte a una lógica de la forma como está distribuida el agua. Pero todo eso no es algo que esté asumido y tome como referente a los ejidos y a las comunidades. Entonces, un trabajo sistemático de aprovechamiento sustentable, óptimo de los recursos de cada ejido debería de ser una célula fundamental del proceso de organización y de planeación económica desde abajo. Todo eso se sofocó durante los últimos 30 años. Entonces hoy los ejidos no tienen un plan productivo como ejido. Y eso es algo que vale la pena empezar a construirlo, porque en los próximos 70 meses eso debe de estar perfectamente consolidado. Eso no es un proceso de un día para otro, se tiene que ir construyendo desde abajo. Pero hoy tenemos las condiciones para que eso florezca, para que esto se desarrolle. Y eso entonces va a ser un referente de organización fundamental en todas las dimensiones, de la parte educativa, de la parte social, de la parte de la infraestructura hidroagrícola, de la parte de comercialización, de la parte financiera, incluso la parte de seguridad. Entonces, ese fortalecimiento territorial tiene que tener un contenido muy fuerte de organización económica. Tercero, otro elemento importantísimo es vernos y reconocernos en estas grandes decisiones, estrategias que ya están planteadas. Jóvenes construyendo el futuro requieren un proyecto social y productivo, también educativo y formativo. Entonces aquí se pueden crear sinergias extraordinariamente valiosas. Ustedes se imaginen un ejido organizado donde la propia comunidad tiene un proyecto muy claro de recuperación de infraestructura, de formación, de generación de nuevos servicios técnicos o comerciales o de cualquier naturaleza. Y imaginen ustedes con todo este recurso que forma parte de esta estrategia, que es social, es productiva, es formativa. Bueno, pues ahí lo que tenemos que hacer son los proyectos. Pero ahí es en donde el modo de hacer los proyectos es muy importante, porque ahí es donde vamos creando las condiciones de organización desde abajo. Entonces, ese recurso ahí está, ese proyecto ahí está, ese compromiso ahí está. ¿Cómo lo podemos nosotros incorporar en nuestros procesos de trabajo? Luego, ¿qué podemos nosotros en el inminente proceso de aprobación de la ley de ingresos y luego después del presupuesto de egresos de la Federación, incluir ya como componente de las reglas de operación el reconocimiento de ejidos y comunidades para ciertos proyectos de cierta naturaleza que requieren la escala de la propia actividad económica que se plantea? Entonces, esa es una cuestión que durante 30 años estuvo cancelada. Bueno, ahora hay la posibilidad de poderlo conversar, poderlo plantear, poderlo convenir, poderlo organizar y que se vaya abriendo en el propio funcionamiento y ejercicio presupuestal mecanismos que le estén dando recursos a actividades organizadas, productivas, pero que ya rebasan la lógica del individualismo atomizado, del concepto neoliberal empresarial en el que estamos. Entonces, eso se puede ir construyendo. Entonces, a mí lo que me parece es que estamos afortunadamente en un proceso de un cambio ordenado, pero profundo, de un cambio que está creando condiciones de un fortalecimiento organizado desde abajo de la sociedad. Y en este sentido, todas estas luchas sociales y políticas hoy tienen condiciones para ir a la base, que es la base económica. Sin una base económica que esté en condiciones de aprovechamiento óptimo y sustentable de todos los recursos que son extraordinarios, estamos hablando de la mitad del territorio. Estamos hablando de la mitad del territorio de la nación, que es propiedad social. Es un resultado de las luchas históricas del pueblo de México y que estuvieron sofocadas durante 30 años. Hoy eso puede florecer. Y entonces eso es un momento en donde yo creo que
el gran reto es cómo nos fortalecemos desde abajo nuestras propias organizaciones. Y creo que que haya una deliberación de cómo recuperar esa organicidad económica desde abajo está dada, pero se necesita verlo como un proceso en el tiempo y que se va a ir haciendo y se van a ir creando las condiciones para que eso vaya cada vez yendo allá a una mucha mayor profundidad. Entonces serían comentarios, ideas generales, pero sí me parece que estamos en un momento muy propicio, muy valioso, en donde menciono yo alguno, pero hay varias otras iniciativas ya comprometidas por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que nos van a permitir avanzar de manera organizada. Ya, el pueblo organizado pues, es el que puede salvar a la nación. Entonces, esa organización hoy podemos profundizarla, enriquecerla y darle sustento de realización a muchas cosas que durante 30 años no lo pudimos hacer. Esa es una condición histórica inédita, extraordinariamente valiosa, pero está en nosotros cómo podemos organizarnos. Esa es la gran tarea, es el gran desafío que tenemos y también la gran posibilidad que está totalmente en condiciones de ser llevada a la práctica. Yo creo que esto nos va a ir dando una perspectiva sólida, ordenada, cada vez más profunda en un proceso a lo largo de los próximos 70 meses. Entonces, yo por eso me felicito, estoy muy esperanzado y bueno, pues vamos a seguir trabajando, ¿no? Les agradezco muchísimo. Seguimos viendo.